Señor, estamos tan agradecidos porque estás en medio nuestro. Señor, gracias porque hoy en todo el mundo estamos, o al menos en México, estamos recordando el Día del Padre, Señor. Y tú eres el mejor Padre que podemos tener. Tú has sido en mi vida personal mi Padre. Tú eres el que me has enseñado, me has formado, me has guiado, me has cubierto, me has protegido, me has guiado. Te has revelado de formas asombrosas a mi vida. Y gracias porque nos permites en esta mañana disfrutar tu presencia. Gracias, Señor, y Espíritu Santo, muévete en medio nuestro el día de hoy. Abre nuestros oídos, prepáranos para escuchar tu voz. Toma el control. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a continuar. Estábamos estudiando el Salmo 137 y veníamos hablando de que a veces hay momentos en la vida en la que nos quedamos sin palabras, en la que a veces el dolor, el sufrimiento, lo que está a nuestro alrededor nos lleva a un lugar, a una posición en la que añoramos cuando estábamos bien, y a veces el peso, el dolor es tanto que, como dice el Salmo, tenemos que sentarnos a la orilla del río, colgar el arpa y sencillamente estar ahí sentados con el Señor, disfrutando su presencia, su compasión, su amor, su misericordia, su cobertura, su abrazo. Y también hablamos acerca de, a veces el mundo nos pide que seamos como ellos. ¿Y cómo vamos a cantar la canción del Señor en tierra extraña? Veíamos la semana pasada, porque es como termina el versículo 4, ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Y no le quitemos la santidad a lo que Dios llama santo. Y hoy vamos a hablar acerca de que si me olvido de ti, Señor, si me olvido de ti, ¿qué pasará? Y sabes, quiero hablar contigo que hay un cierto olvido que es más sutil que a lo mejor cosas acá muy públicas, cosas acá que tú puedas ver, porque a lo mejor a mí un día se me puede olvidar la tableta, pero gracias a Dios porque siempre tenemos ahí mis apuntes, siempre cargo con algo físico, no vaya a ser, lo que sea, se me puede olvidar, o a lo mejor estando aquí, a lo mejor a Diana algún día se le puede olvidar la letra, pero por eso tenemos aquí un monitor de confidencia para que ella pueda leerla. No lo sé, pueden pasar cosas así, pero ¿sabes? Es el olvido funcional de saber quiénes somos. Y somos el pueblo de Dios, somos hijos. Y a veces se nos olvida que somos hijos y empezamos a vivir como si no fuéramos hijos. Y a veces hay un momento en la vida de todos nosotros como creyentes en los que descubrimos que es muy fácil que nos olvidemos de ciertas cosas. Y a veces puede ser que tú me digas, no, Juan, a mí no se me olvidan muchas cosas, y tú me puedes dar conceptos doctrinales, y puede ser que no se te olviden conceptos doctrinales, puede que tú me digas, no, yo creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o yo creo en la doctrina de la salvación, que es solo por la fe en Jesucristo, y puede que a lo mejor me digas, no, pues yo me sé 50 y tantos versículos de la Biblia de memoria, o yo me sé todo un libro de la Biblia de memoria. Puede ser, pero a veces sí se nos olvida quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú y quién soy yo? Somos hijos. Tenemos una identidad que está anclada en Cristo. Y entonces empezamos a olvidar nuestra identidad, que somos santos, que somos apartados, que somos pueblo de Dios, y empezamos a pensar como pensaría alguien que nunca conoció al Señor. Ay, pero no tiene nada de malo. Ay, pero qué malo es tantito. A veces empezamos a desear lo que Dios no quiere que deseemos. Es que a esa persona le va mucho mejor.
Y es que él hace tranzas o en su trabajo él se mueve por aquí abajo del agua. Y si yo empiezo a moverme así, pues yo necesito la lana. Y empezamos a olvidarnos de eso. Y empezamos a tomar decisiones como si no recordáramos la esperanza que hay en ti, la esperanza que hay en mí. Y empezamos a tomar decisiones basadas en lo que me gusta, en lo que siento, y no en lo que Dios está diciendo, lo que Dios está indicando, lo que Dios está mostrando en su palabra. Y sabes, quiero decirte que hay verdades que no se negocian, verdades que no podemos negociar. Y cuando las recordamos, eso se llama fidelidad. Cuando recordamos las verdades bíblicas, las verdades de la Escritura, eso es fidelidad. Aunque a veces pueda ser muy fácil el olvidarnos de eso, el olvidarnos que Dios dice, yo estoy contigo. El olvidarnos que Dios dice, yo te sostengo. El olvidarnos que Dios dice, yo soy el Padre Eterno, yo peleo por ti. Y nos olvidamos de eso. Y es lo que vamos a ver en los siguientes minutos juntos. Sí, este olvido gradual, este olvido. Y sabes, no sé si es tu caso, si has empezado a olvidar gradualmente quién eres, cómo funcionas. No porque sea una rebelión de no, yo quiero ir en contra de Dios, sino que te has acostumbrado tanto y a lo mejor te llama la atención mucho el mundo, que has empezado a olvidar, quién eres y tu voz se ha vuelto débil. Y quizá Dios está hablándote y lo escuchas ahí a lo lejos y dices, no ha de ser Dios. Pero quiero decirte una cosa, Él está hablando el día de hoy y te está hablando con suavidad pero con firmeza, con amor pero con firmeza, diciéndote te amo, ven, regresa, no te olvides. Y mi oración al estar preparando el mensaje era, yo decía, Señor, tráenos de regreso, Señor, tráenos de regreso a las verdades que están en tu palabra, no a reglas, no a liturgias, no a moldes cuadrados, sino a tu verdad, a quién eres tú. Que podamos volver, que tu palabra no sea información nada más, sino que sea restauración a gente que nos limpia, que nos lava, que nos purifica, que nos fortalece. Que podamos recordar quiénes somos, que podamos volver a mirar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesucristo, el que dio su vida por amor a nosotros, para darnos vida, para darnos esperanza. Que podamos regresar a eso, Y esta mañana vamos a estar meditando en los dos versículos que siguen, que es el versículo 5 y el versículo 6 del Salmo 137. Y dice, si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Sobre mi supremo gozo. ¿Te acuerdas qué está pasando aquí? ¿En dónde está el pueblo de Israel? Están en el exilio, están en Babilonia, están lejos de su tierra. El templo está destruido. Aparentemente el pacto de Dios con ellos pudiera parecer que fue roto, pero no es así. Ya lo vimos en las sesiones anteriores que Dios no cancela su pacto, aunque las circunstancias alrededor nuestro parezcan difíciles. Y hay una crisis política, pero no solamente es una crisis política, porque obviamente están allá, fueron llevados cautivos a Babilonia como consecuencia directa a su pecado. Pero también ellos están en una crisis espiritual y en una crisis teológica de, pues, ¿qué hubo? ¿Qué pasó, Dios? Pues no queramos tu pueblo, no queramos el pueblo especial. No sé tú, pero yo he estado ahí también en decir, ¿qué hubo, Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué me quitaste el tapete? ¿Qué pasó? Dios, pues ¿qué no se supone que soy tu hijo? ¿Qué no se supone que me amas? ¿Que me cuidas? Y entonces viene Dios y me dice, sí, no lo dejo de hacer, pero acuérdate que yo dije que tienes que amarme, que tienes que vivir una vida tarara. ¿Y qué crees, Juan Marcos? Decidiste hacer lo contrario. Y a toda acción le corresponde una reacción. Entonces, yo te dije que por ahí no era, y tú quisiste de todas formas irte por ahí, y resultaste raspado. Eso no significa que yo no esté ahí, que yo no te ame, que no quiera lo mejor para ti. Pero todos hemos estado ahí. No sé, bueno, hablo
perdonen por hablar por todos, pero yo sí he estado en esa posición de decir, ¿qué hubo, Señor? Y luego viene Dios y me dice, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Quieres que te diga qué hubo? Órale, ahí te va la lista. Y de pronto es como, ay, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Pero ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que Jerusalén significaba el lugar escogido de Dios? Era la sede del templo, era donde estaba todo el sacerdocio levítico. Acuérdate que en ese momento el pueblo de Israel sacrificaba todavía animalitos para el perdón de sus pecados. Entonces, el hecho de que el templo esté destruido, hayan sido llevados a Babilonia, ¿qué implicaba? Que la fuente de su adoración, el centro de su vida espiritual, estaba eliminado. Y quizá muchos de ellos pensaban, Dios no es tan fuerte, porque si fuera fuerte no habría permitido que esto nos pasara. Tu ciudad, tu Dios ha sido derrotado. A lo mejor los babilonios le decían eso, tu ciudad cayó, tu templo está ardiendo. Y a lo mejor eso has escuchado cuando estás pasando un momento complicado. Viene gente que no conoce a Dios y te dice, no que muy cristiano, ¿dónde está tu Dios? Y tú así de, no sé tú, a mí me ha pasado. Y es ahí donde tengo que recordar esto. Babilonia no pudo derribar las promesas de Dios para el pueblo de Israel. No canceló el pacto de Dios para con ellos. No borró el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel. El plan para su pueblo escogido. Para hacer bendición a las naciones. Porque por medio del pueblo de Israel iba a venir el Mesías, iba a venir Jesucristo. Ese pacto no fue cancelado. Ellos estaban en Babilonia, sí. Habían sido llevados al exilio, sí. Pero el plan de Dios seguía corriendo. El plan de Dios y el propósito de Dios seguía corriendo. Porque cientos de años después, en un pequeño pueblo ahí de Belén, iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, muchos estudiosos y muchos académicos creen que quien está escribiendo el Salmo era un músico que tocaba en el templo, por la referencia que dice, si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza para tocar un instrumento, para rendir adoración. Su mano derecha era con el que tocaba el instrumento. Su lengua, ve lo que dice, pierda mi lengua. Péguese mi lengua al paladar. La lengua era el instrumento, la boca con la que él adoraba, con la que él le cantaba al Señor. Toda la vocación de quien escribió este salmo estaba ligada a la adoración de Dios. Entonces, por eso es importante lo que está diciendo. Si me olvido, no está diciendo si me olvido de una ciudad geográfica. Está diciendo si me olvido de Dios, si me olvido de sus promesas, si me olvido de su pacto, si me olvido de su propósito, si me olvido de su verdad, si me olvido, pierda yo la destreza. Pierda yo, no pueda adorar. Estaba diciendo en palabras llanas, si llego a olvidar lo que Jerusalén representa para el plan de Dios, que yo pierda la capacidad para hacer aquello para lo cual Dios me ha llamado a hacer. Es lo que está diciendo. Si me olvido de ti, Dios, de tu plan, de tu propósito, que pierda yo la capacidad para ejecutar. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque no está poniendo primero su vocación, su habilidad, lo que él sabe hacer. Está poniendo primero ¿a quién? A Dios. Está diciendo, si me olvido de ti, no permitas que haga esto. No me quiero olvidar de ti. Porque podemos ser funcionales y nuestro corazón puede estar bien lejos de Dios. Porque podemos venir y podemos... Bueno, ahorita no tenemos quien toque la guitarra porque Amanda está un poquito indispuesta, por eso no vino. Pero de nada sirve venir y ser funcionales y saber tocar una guitarra si nuestro corazón está muy lejos de Dios. De nada sirve hacer lo que haces si tu corazón no está anclado en donde tiene que estar anclado. Y sabes, aquí estas palabras no es el salmista jurándole lealtad a una ciudad, a un templo, a piedras, a calles.
está jurando lealtad a Dios. Está jurando lealtad al nombre de Dios, a las promesas de Dios, al propósito redentor que Dios tenía específicamente para el pueblo de Israel y para la ciudad. Porque creemos que va a venir un momento en el futuro cuando Jesucristo regrese y va a reinar, y dice que todas las naciones van a venir a Jerusalén a adorarle. Ese es un plan a futuro que todavía no ha sucedido, pero ve, el salmista aquí está diciendo: no estoy jurando lealtad a un edificio, no estoy jurando lealtad a un sistema. Si me olvido de Dios, sí, porque Jerusalén representaba el pacto, la promesa de Dios. Lo que está diciendo el salmista es: si me olvido de quién es Dios, si me olvido de las promesas de Dios, si me olvido de quién yo soy, ahora en nuestro contexto, de quién yo soy en Cristo, que pierda yo la capacidad para poder hacer las cosas. Está diciendo: mi lealtad no es para con un llamado, mi lealtad no es para con lo que hago, mi lealtad tampoco es, con todo respeto, para con las personas, que sí hay un pacto y hay una lealtad para los que están casados, pero tu mayor pacto y tu mayor lealtad es para con el Señor. Primero viene Dios, luego viene tu familia, después ya viene el trabajo y después viene la iglesia, pero tu prioridad es Dios. Y después de Dios, tu familia. Para los que están casados, para los que son hijos, es Dios, papás, trabajo e iglesia. Ese es el orden. Y cuando Dios les permita que se casen, va a ser Dios y su esposo o su esposa. Ese es el orden. Ese es el orden. Ese es el orden. Y quiero presentarte el primer pensamiento esta mañana, y es que memoria es identidad. Memoria es identidad. Y cuando el salmista aquí está utilizando recordar, la idea de recordar, porque dice: si me olvido de ti, lo opuesto a olvidar, ¿qué es? Es recordar. Entonces aquí está diciendo que es un acto bien teológico, porque define quién eres. Cuando Dios le pide a Israel que recuerde quiénes son, no le está pidiendo que mantengan datos informáticos en su cabeza, pura data, pura información. Les está pidiendo que vivan conforme a lo que son. Les está pidiendo que vivan conforme a lo que son, pueblo escogido por Dios. Que vivan conforme a la identidad que tienen. Vamos rápidamente al libro de Deuteronomio, capítulo 8, porque vamos a ver lo que dice la escritura. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11. Dice: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Pero que dice acuérdate o cuídate, depende de la traducción que estés leyendo. Cuídate de no olvidar. Cuídate, es una advertencia. No te olvides. No te olvides. Y a veces es muy fácil olvidarnos de quién es Dios cuando la vida es complicada. Porque empezamos a ver lo malo, y es que Dios, ¿por qué no me cuidas? Es que Dios, ¿por qué no me proteges? Y después pasamos a la oración intercesora de: Dios, por favor, interven. Dios, por favor, sácame de esta. Dios, sácame de esta. Y yo imagino a Dios diciéndome: si te voy a sacar, Juan Marcos, pero tú te metiste solito en esto. Si me hubieras hecho caso, no estarías en donde estás. Pero no te preocupes. Te amo, soy misericordioso y te voy a, aún ahí en tu tropezón, te voy a rescatar, te voy a sacar. Bíblicamente, olvidar no es solo dejar de recordar, es comenzar a vivir como si lo que Dios ya dijo no importara. Eso es olvidar. Eso es olvidar. Es vivir como si lo que Dios dijo no te importa. Es decir, si Dios dice: sean santos porque yo soy santo. No. Es que Dios es anticuado. Es que en este siglo eso ya no aplica. Yo voy a vivir como yo quiero.
Y sabes, Israel se olvidó de Dios. Lo vemos en la Escritura. Acuérdate, en el Antiguo Testamento, ellos no tenían rey. Dios, quien gobernaba y quien dirigía todo ahí, todos estaba alrededor del templo del Señor. Y entonces, ¿qué dice el pueblo de Israel? Queremos un rey como todas las naciones. Y se olvidaron de Dios, se olvidaron que Dios los había sacado de Egipto, que Dios los había llevado, se olvidaron de todo el plan de Dios para ellos y decían, queremos un rey como las naciones, como los demás. Y a veces nosotros queremos vivir como todos allá afuera, sin algo que nos diferencie. El pueblo de Israel se olvidó del pacto y comenzaron a tomar decisiones que no honraban a Dios. Podemos leer todo el libro de Reyes, primero y segundo libro de Reyes. ¿Y qué hacían? El pueblo de Israel levantó altares a los ídolos, a los Baales, y vivían con una idolatría y tomaron decisiones que no correspondían, se olvidaron del pacto. Porque cuando Dios le da la ley, les dice, yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos. 3 doritos después, el pueblo de Israel haciendo un becerro. El olvido bíblico siempre va a ser funcional. Es la pérdida de identidad la pérdida de tu identidad y de mi identidad se va a evidenciar en las decisiones que tomamos, en cómo nos conducimos. Ahí se manifiesta que te has olvidado y que le has dado la espalda a Dios, en cómo estás decidiendo. ¿Cómo estás decidiendo y qué estás decidiendo? ¿Esperas en Dios? ¿Le preguntas a Dios? ¿Esto es algo que tú quieres que yo haga, Dios? ¿O, al fin que nadie me ve? ¿Qué tanto es tantito? Yo levanto la mano porque yo he estado ahí ¿qué tanto es tantito? ¿Y qué crees? Una mala decisión te guía a otra. Y esa otra te guía a otra. Y cuando volteas ya tienes aquí la bola grandota de malas decisiones corriendo detrás de ti. Y vas como en la película de Indiana Jones, ¿verdad? Corriendo y la bolota detrás de ti. Y sabes, vamos a el segunda carta de Pedro, rápidamente, porque él tiene algo que decir al respecto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Olvidar la cruz no significa dejar de creer en ella. Significa vivir como si la cruz nunca hubiera ocurrido. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Olvidar la cruz no significa dejar de creer que existió. Significa vivir como si nunca hubiera ocurrido. Como si nunca te hubieras encontrado con ella. Como si nunca hubieras nacido de nuevo. Como si nunca hubieras experimentado la restauración. Significa tomar decisiones, asumir actitudes, perseguir deseos, como lo haría alguien que nunca ha sido lavado por la sangre de Cristo Jesús. Eso significa. Piensa en una persona que sufre de amnesia. Olvida quién es. Olvida que está casado, a lo mejor olvida que tiene esposa, olvida sus compromisos, olvida su historia, olvida sus valores. Sigue siendo la misma persona biológicamente. No ha cambiado, no es que se convirtió en una adefesio ahí medio raro. Pero se convirtió en alguien más. Ya no es la persona que era.
Y sabes, cuando se pierde la memoria de quién tú y yo somos, perdemos la capacidad de vivir como esa persona que éramos. La pregunta es si estamos teniendo amnesia espiritual el día de hoy. La pregunta es si, pues yo sigo siendo Juan Marcos, pero vivo como si no fuera Juan Marcos el Hijo de Dios. Yo sigo siendo Juan Marcos, pero el problema es si yo no vivo como Juan Marcos, el Hijo de Dios que ha sido redimido, justificado, lavado, santificado, que ha sido llamado a ser aparte, que ha sido llamado a ser luz, que ha sido llamado a ser ejemplo, que ha sido llamado a reflejar a Cristo. Pierdo la capacidad de vivir como lo que soy ahora en Cristo, una nueva creación, una nueva persona. Hay una clase de olvido que es peor que la de cualquier pérdida física, y es convertirte en alguien que ya no eres, en alguien que no eres. Yo no me quiero convertir en alguien que diga que no soy hijo de Dios. Yo no me quiero convertir en alguien cuya vida pues sea igual que la de allá afuera, que no haya diferencia. No quiero eso. No quiero eso. Por eso me sumo a las palabras del salmista. Cuando dice, si me olvido de ti, pierda mi diestra su destreza. Yo sé, es fuerte. Y yo sé que es un compromiso bien fuerte delante de Dios decir esto. Pero yo no quiero vivir como si no tuviera a Cristo en mi vida. Porque Él hace la diferencia. Porque, no sé tú, pero yo sí he estado en periodos en mi vida en los que he caminado, he vivido como si la gracia de Dios no estuviera. Y que el Señor me perdone, porque muchas veces, ya me perdonó en la cruz del Calvario, pero muchas veces sí pisoteé la gracia. Muchas veces le di la espalda. Y quiero preguntarte con todo respeto la siguiente pregunta. ¿En qué áreas de tu vida has comenzado a olvidar quién eres? Y te pregunto si tus decisiones siguen reflejando tu identidad en Cristo. Vamos a bajarlo práctico. ¿Sigues hablando como alguien que pertenece a Cristo o ya no hablas? ¿O hablas igual que todos allá afuera? ¿Sigues tomando decisiones financieras como alguien a que esto le pertenece a él? ¿O tomas decisiones como si el dinero fuera tu amo o tú el esclavo del dinero? Una de las dos. Pero tenemos que entender que el dinero no debe ser nuestro amo. Dios nos bendice financieramente, sí. Tenemos que preguntarle cómo quiere Él que usemos nuestras finanzas. ¿Sigues respondiendo al conflicto? ¿Cómo respondes al conflicto? ¿Respondes con gracia? ¿Respondes con misericordia? ¿Respondes queriendo buscar unidad? ¿O respondes de mil maneras? La fidelidad tuya y mía no descansa en lo que sentimos. Ay, es que hoy siento que amo a Dios. Hoy sí siento. Es que hoy siento que hoy sí quiero obedecer al Señor. No funciona así. O tu fidelidad descansa en quién eres en Dios. Una memoria fiel sostiene una identidad firme. Y una identidad firme sostiene una vida obediente. Una memoria fiel sostiene una identidad firme. Y una identidad firme sostiene una vida de obediencia. ¿En dónde está tu identidad? ¿En Cristo o en lo que el mundo dice que puedes llegar a ser? Y ojo, no estoy diciendo que no progreses y que no quieras tener una carrera y que no quieras tener y avanzar. Dios no está peleado con eso. Al contrario, si no estuvieras haciendo nada, estaría hablando contigo y te estaría exhortando, te estaría diciendo, hey, Dios no te llamó a hacer eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que
Dios quiere que crezcamos, pero que nuestro crecimiento es un crecimiento ordenado y sometido a nuestra identidad en Él. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Y sabes, el que tú y yo recordemos, es el segundo pensamiento de este día, tiene un precio. La memoria tiene un costo. ¿Qué dice el salmista en el versículo 6? Si me olvido, que se me pegue, ¿qué dice? Mi lengua al paladar. Si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Péguese mi lengua al paladar y pierda mi mano su destreza. Tiene un costo. Ve esta palabra, dice, si no enaltezco a Jerusalén como mi supremo gozo, sobre mi supremo gozo. Esa es la frase clave, sobre mi supremo gozo. No es que la ciudad ocupe un lugar importante en su vida, es que Dios, lo que representa para el salmista Jerusalén, Dios, su fidelidad, su bondad, su compromiso, está por encima de todo lo demás. ¿Qué está queriendo decir? Que Dios tiene que estar por encima de todo, por encima de nuestras relaciones, por encima de nuestro trabajo, por encima de nuestras decisiones, por encima de nuestras finanzas, por encima de nuestro entretenimiento, por encima de nuestra comodidad, por encima de nuestra seguridad, por encima de nuestra autopercibida felicidad personal. Porque nuestra felicidad no está en si tienes o no tienes. La felicidad no está en si puedes o no tomar café en la mañana y eso te alegra muchísimo el día. La fidelidad está en Cristo. Y si podemos recordar nuestra identidad, ¿qué crees? Vamos a vivir felices y contentos aún en Babilonia. Y, ¿sabes? Recordarle costaba. Al pueblo de Israel en el exilio les costó su comodidad. No estaban en su pueblo, no estaban en su nación, estaban en otra ciudad, en otra nación, en otro país, con otras culturas. ¿Qué les costaba? También su ventaja económica, pues ya, no, o sea, eran lejos. No vivían con la paz de saber, estoy en mi ciudad, estoy en mi nación. Una cosa muy diferente es que tú y yo, de forma voluntaria, busquemos quizá migrar y se nos dé la oportunidad y podamos ir y estamos en otro país viviendo y qué divertido y qué hermoso y qué bonito y tenemos recuerdos hermosos de esa temporada. Y otra muy diferente es que alguien venga y te diga, a ver, te vas a ir conmigo a tal país y ya te olvidas, te quito tu pasaporte, ya no puedes regresar a tu nación y ahora vas a trabajar para mí. Eso es lo que pasaba aquí con el pueblo de Israel. Y sabes, algo que entendió el salmista es algo que a mí me gustaría entender y tener presente toda mi vida. Y es que él entendió que existe una gloria que vale mucho más que cualquier comodidad presente. Existe una gloria que vale más que cualquier comodidad presente. Y en griego, en hebreo, la palabra para gloria es la palabra kabod. Y kabod tiene esta idea de algo pesado, de algo fuerte, de algo que tiene valor. Algo que posee un peso tan fuerte que va a demandar tu atención y mi atención. Pero no solamente va a demandar tu atención y mi atención, va a demandar reverencia, reconocimiento. La gloria de Dios es aquello que hace que Dios sea infinitamente digno de nuestra lealtad más alta. La gloria de Dios es aquello que hace que Dios sea infinitamente digno de nuestra lealtad más alta. Cuando tú entiendes la gloria de Dios, que Dios es glorioso, ¡pum!
entonces hace o debería hacer que tú y yo digamos, híjole, yo no quiero que mi vida lo ensucie. No quiero que mi vida dé una versión a la gente que no le conoce equivocada de quién es Dios. Y entonces empezamos a ordenar nuestras vidas. Empezamos a caminar en obediencia. Empezamos a tomar decisiones diferentes que le honran a Él. Porque entendemos el peso de su gloria. Hoy en día la tenemos fácil, estamos cómodos, vivimos en una sociedad en donde nadie nos persigue por ejercer nuestra fe, en donde podemos tener acceso a la palabra de Dios, ya sea física o de forma electrónica, en el español que tú quieras, en el vosotros fuisteis, hicisteis, dijisteis, o en el español que tú quieras, con letra grande, con letra chiquita. Y a veces damos por sentada la gloria de Dios y la reducimos a un idioma poético, bonito, inspirador. ¡Ay, la gloria de Dios! O sea, sí, la gloria de Dios, pero es más que una frase en una canción bonita. Es más que un poema. Es una realidad. Dios es infinitamente glorioso. ¿Cómo afecta ese entendimiento tu caminar y mi caminar aquí en la tierra? ¿Cómo afecta el entender la gloria de Dios mis decisiones? Y me llama la atención porque ve lo que dice el versículo 6. Termina diciendo, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Está poniendo a Jerusalén, lo que representa, por encima de cualquier cosa que pueda competir con su corazón. Traducido a ti y a mí, hoy, aquí, ahora, tenemos que poner a Dios por encima de cualquier cosa en nuestro corazón, para que el trabajo no compita con Dios, para que la estabilidad económica no compita con Dios, para que una relación no compita con Dios, para que una persona no compita con Dios, para que mi comodidad no compita con el lugar que Dios debe tener en mi vida. El problema del olvido no es que olvidamos lugares, es que dejamos de considerar a Dios como supremamente glorioso. Y cuando dejamos de hacerlo, cualquier cosa puede ocupar el primer lugar en nuestro corazón. ¿En qué áreas de tu vida y de mi vida hemos dejado de considerar a Dios como supremo, como glorioso? ¿Qué cosas, qué áreas, qué personas, qué situaciones están ganando terreno en nuestro corazón? Imagínate esto. Hay un hombre que trabajó toda su vida para acumular un tesoro, algo ahí valioso, y trabajó toda su vida y tiene ahí todo en un baúl, todo su dinero, todo lo que se esforzó años. Y llega alguien con otro cofre lleno de lo que parecen ser diamantes impresos en una máquina de 3D, así que brilla, y este hombre se deslumbra por lo brilloso, y el que tiene lo fake, lo falso, le dice, hey, te intercambio mi cofre con estas piedras brillosas que valen muchísimo dinero por tu cofrecito de ahí. Y el otro, deslumbrado por el brillo de las piedras, dice, órale, va, juega. Intercambian el cofre. Y cuando este hombre va y lleva su cofre quizá al banco, a algún lugar para evaluarlo, le dicen, compadre, ¿qué crees? Esto no vale nada, esto se imprimió en una impresora de 3D. Eso es un ejemplo de lo que ocurre cuando nos olvidamos de la gloria de Dios. Nos dejamos deslumbrar por el brillo efímero
del mundo e intercambiamos lo valioso por algo falso. Pagamos un precio enorme por una ilusión. No sé tú, pero yo en algún momento de mi vida pagué un precio enorme por una ilusión. Cuando nos olvidamos de la gloria de Dios, comenzamos a intercambiar lo que de verdad vale por lo que parece que tiene valor. Sacrificamos el peso de lo eterno por el beneficio de lo momentáneo. Te lo digo en palabras cristianas que vas a entender. Vendemos nuestra herencia por un plato de lentejas. Y el intercambio no se da de un jalón. Ese es el engaño y la astucia del enemigo, porque es gradual, poco a poco. Primero una decisión, y luego esa decisión te lleva a otra decisión. Y así nos vamos, y así nos vamos. Y qué fuerte vemos aquí en el Salmo 137, es que el salmista prefiere cargar con el costo de recordar antes que vivir con las consecuencias de olvidar a Dios. Porque recordar siempre va a tener un costo. Sacrificar cosas, dejar a un lado cosas que quizá nos pueden llenar. Pero yo no quiero olvidar quién es Dios para mí. ¿Quién soy yo en Cristo? Y podemos hablar de consecuencias de olvidar a Dios. Y quizá yo podría pasar ahorita el micrófono y nos puede dar toda la tarde y todos estamos hablando y podemos recordar de momentos donde nos olvidamos de Él y mira, salimos mal parados. Y te hago otra pregunta en esta mañana y es, ¿qué precio estás dispuesto a pagar para que Dios de verdad ocupe el primer lugar en tu vida? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Vamos a práctica, te voy a hacer otra pregunta. ¿Estás dispuesto a perder amistades que te alejan de Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a oportunidades que puedan comprometer tu integridad? Ay, maquíllale aquí los números, nadie se va a dar cuenta. O genera una factura fantasma. No pasa nada. Tomar decisiones financieras que parecen insensatas. No, es que me cayó una lanita y pues bueno, no pasa nada. Me voy a ir al casino No. ¿Estás dispuesto a ser malentendido, a ser juzgado, a que te critiquen, a que te digan, ay, eres un santo, bla, 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 un aleluyo, lo que tú quieras, por tu lealtad al Señor? ¿Sí? ¿Sabes? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, dice que considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Qué fuerte, dice, los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos cuando piensa en la gloria que espera. Porque Pablo tiene en mente ese día glorioso cuando Jesucristo regrese por su iglesia y cuando establezca su reino. Entonces él puede ver a futuro, él está recordando la promesa de que él va a regresar. Y dice, no pasa nada, no importa, vale, voy a apachurrar duro, porque hay una promesa, hay un futuro. Y esto que duele hoy, no es nada comparado con lo que está por venir. Recordar fielmente puede costarnos algo. Que te critiquen, que te hagan a un lado, que te digan, pero olvidar la gloria de Dios siempre va a costar más.
Olvidar la gloria de Dios va a costar más que te digan un aleluyo, o que te corten, o que te abran, o que no te inviten a las fiestas. La memoria fiel tiene un costo. Y sabes, la gloria de Dios siempre vale la pena. Siempre vale más que ese costo. Siempre. Y quizá a muchos podemos leer el Salmo 137 y podemos decir, ay, que el salmista está añorando una realidad que ya no existe. Está añorando el pueblo que ya no está. Y podemos a veces asumir que el salmista está con una nostalgia impresionante. Que está añorando un pasado que ya no existe. Pero no es nostalgia. Él no se está aferrando a una ciudad. Él no está recordando lo que Jerusalén fue. Él está recordando lo que va a ser en un futuro. Lo que va a ser. Jerusalén no solamente fue una ciudad histórica, fue la sede del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Es el lugar desde donde el Mesías iba a reinar y ellos lo sabían. Es el centro desde donde vendría la restauración para las naciones y él lo sabía. Y cientos de años antes del exilio babilónico, antes de que sucediera lo que acabamos de leer, el profeta Miqueas dice lo siguiente: y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será que establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y correrán a él, ¿qué dice? Los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y pudiéramos seguir leyendo. Tres verdades clave aquí que quiero que recuerdes, porque lo vemos en el texto. La primera es, la esperanza profética incluye restauración futura para Israel, un gobierno mesiánico y bendiciones que va a traer el Rey prometido, que es Cristo. Otra cosa es que la iglesia no cancela esas promesas. La iglesia, tú y yo, participamos de las bendiciones espirituales porque estamos unidos a Cristo. Y la iglesia no reemplaza a Israel. Tercera cosa es que la fidelidad de Dios está en juego. Si Dios pudiera abandonar sus promesas a Israel, entonces ¿cómo podríamos tú y yo hoy descansar en las promesas que nos ha hecho en Cristo? El mismo Dios que disciplinó a Israel por su pecado es el Dios que preserva a Israel para sus propósitos futuros. El mismo Dios que formó a la iglesia en Cristo es el mismo que va a cumplir lo que prometió acerca de su reino. Miqueas 4 no es una imagen bonita de paz interior. Es una visión profética del reino futuro. Está hablando de este reino que va a tener nuestro Señor Jesucristo. Y es hermoso porque sigue leyendo, dice que el cordero va a estar con el león, que un bebé va a poder tocar el nido de las serpientes y no va a haber ningún problema. Está ahí y es impresionante. Y lo puedes leer. Y podemos seguirlo leyendo. Y algo hermoso que quiero que pienses es en lo que dice Miqueas 4:4. Dice, cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado.
Está hablando de un momento donde no va a haber temor, donde no va a haber amenaza, donde la presencia plena de Dios va a estar ahí, bajo el gobierno perfecto del Rey prometido. Recuerda esto, la memoria bíblica mira hacia atrás para recordar la fidelidad de Dios y mira hacia adelante para esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Te lo pongo un ejemplo para que podamos entender más práctico este punto. Es como un soldado que está en la guerra. Este soldado está esperanzado porque va a regresar a su casa, porque sabe que hay una casa que le espera. Él no está esperanzado en lo que fue antes de irse a la guerra. Él sabe que va a llegar a un hogar donde está su esposa, que lo ama, donde hay una familia, donde están sus hijos. Eso es lo que está hablando en este punto, es ese recuerdo, esa memoria, no de lo que dejó, sino de lo que le espera cuando regrese. Y tú y yo tenemos un futuro prometido, asegurado, una eternidad con Él. Que recordemos eso. Recuerda cuando la vida sea difícil, cuando te llueva sobre mojado, recuerda que hay un futuro glorioso para ti. Que tu pasado no define tu presente, porque tu presente lo define Cristo, no las circunstancias. Pero también recuerda que tienes un futuro glorioso, donde Cristo va a reinar, donde no habrá más llanto, más dolor, más enfermedad. La memoria del futuro no produce nostalgia, produce esperanza. Hacia allá vamos, hacia allá voy. Y yo espero y anhelo encontrarme con mi Señor. Y yo creo, como dice la palabra en 1 Tesalonicenses, ya sea que me encuentre con Él en las nubes o deje de respirar y sea resucitado. Cualquiera de las dos, yo anhelo el momento para encontrarme con mi Señor Jesucristo. Humanamente hablando, me encantaría encontrarme con Él en las nubes. Es la verdad. Pero al final es lo que Él quiera, no lo que yo quiero. Que no nos encierre el dolor del presente. Que nos sostenga la fidelidad de Dios mientras caminamos hacia el futuro. Hacia la consumación de las promesas que Él tiene para nosotros. Y te hago esta pregunta para ir terminando. ¿Hacia qué futuro estás viviendo? ¿Qué futuro te llena de esperanza? ¿Tu próximo ascenso en el trabajo? ¿Tu próxima meta económica? ¿Tu próxima etapa de familia? En mi caso, ir a firmar ante el registro civil. Por fe, amén. La jubilación. ¿Hacia qué futuro estás viviendo? Todas pueden ser buenas en su lugar, pero ninguna puede cargar el peso eterno que solo Cristo puede hacer. No estoy diciendo que el próximo ascenso sea malo. No estoy diciendo que quizá tu meta sea comprar una televisión nueva. No estoy diciendo que eso sea malo por sí mismo. Lo que estoy diciendo es que eso no puede sostener tu vida. Solo Cristo. Solo Cristo. Y el apóstol Pablo lo dice cuando en Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Desde donde dice ansiosamente esperamos que al Salvador, al Señor Jesucristo. Si vives sin recordar el futuro que Dios prometió, terminarás entregando tu corazón a cosas demasiado pequeñas para sostenerlo. Pero si recuerdas hacia dónde vas, el peso del presente no podrá aplastar tu esperanza. Hacia allá voy, hacia mi Señor, hacia un futuro. Y mi anhelo y mi deseo es
que mientras llego ahí, mi caminar le honre, le glorifique y refleje quién soy en Él. Soy ciudadano de allá, no de la tierra. Soy peregrino y extranjero en esta tierra. Hacia allá voy. La pregunta es cómo estamos caminando hacia allá. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos dejas registro, Señor. El salmista dice: si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Y Señor, hoy te decimos, si nos olvidamos de ti, oh Señor Jesucristo, que perdamos las habilidades para hacer y vivir nuestra vida de forma independiente. Que no podamos hablar, Señor, si no nos acordamos de ti. Es más, Padre, no permitas que hablemos como si no estuvieras en nuestra vida. Señor, ayúdanos a enaltecerte a ti y solamente a ti. Que tú, Señor Jesucristo, seas nuestro supremo gozo. No una carrera, no una posición, no una relación. Tú, Señor, llévanos ahí. Llévanos. Porque Cristo no se olvidó de nosotros. Él respondió con su propia vida. Vino y caminó en la tierra 33 años. Subió a una cruz. Murió por nosotros. Y después Él dijo, antes de morir dijo que iba a ir a preparar lugar para nosotros. Y cuando Él resucitó y fue ascendido, los ángeles dijeron: varones galileos, no tengan miedo. Este hombre que lo han visto ir, así va a regresar. Y esa es nuestra esperanza. Gracias, Cristo, porque no te olvidaste de nosotros. No te olvidas de nosotros. Nuestra esperanza tiene nombre: Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra esperanza no es una idea, no es una emoción religiosa. Es un rey. Eres tú, Jesucristo, el Hijo de David, el Mesías de Israel, el Salvador de la iglesia, el Rey que volverá. Y Señor, no recordamos Jerusalén por nostalgia, sino por el Evangelio. Recordamos porque ahí Dios ató todas las promesas que culminan en Cristo. Recordamos a Sion porque el Mesías va a reinar desde ahí. Recordamos la ciudad celestial porque Cristo nos abrió el camino hacia ello. Y recordamos el reino venidero porque el Rey ya vino, murió, resucitado y un día va a regresar por su iglesia. No recordamos por nostalgia, recordamos porque el Evangelio nos dio no solamente un presente, sino un futuro. Gracias, Señor. Si hoy tenemos, Padre, una memoria espiritual que se siente débil, ayúdanos a mirar a Cristo. Que no descansemos primero en nuestras fuerzas, sino que descansemos en tu fidelidad. Cristo, tú obedeciste perfectamente. Tú tomaste nuestro lugar en la cruz. Tú resucitaste victoriosamente y vas a regresar gloriosamente. En ti, Señor, la memoria cansada de un Juan Marcos encuentra descanso. Señor, que yo siempre encuentre descanso en ti, en tu memoria, en tu persona, en quien tú eres. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén.